Vi que tiene una cuanta bolsa negra para adentro y saltó el pateal y se metió y dejó el auto y afuera en la puerta. No está bien, López. No puede declarar en esas condiciones. De hecho, se va a llamar una ambulancia porque escucha voces y está delirando. Se va a pedir que se permita el allanamiento. Y yo creo que es importante. ¿Por qué no se va a permitir el allanamiento? 8.982.047 $. Uno es responsable de todos los funcionarios que tiene bajo su dependencia. Lo vi muy disperso y que no entendía lo que me estaba diciendo. O sea, de hecho no recordaba hechos ni circunstancias. La evaluación de la psiquiatra en ningún momento arrojó pensar en ningún tipo de patología, ni psicótica, ni brotes de ningún tipo. Cualquier robo es dañino para una sociedad, el de guante blanco o el callejero, porque rompe las bases mismas del contrato social y ataca los principios elementales que rigen la convivencia pública. Pero el robo de un funcionario público es infinitamente peor. ¿Por qué? Porque en ese funcionario público depositamos la confianza, porque ese funcionario público estaba llamado a cuidar nuestros bienes y aprovechando nuestra confianza, los roba. Hay un enorme debate por las repercusiones políticas del claro caso de corrupción de José López. Los que dicen que todos los políticos son corruptos ponen en peligro lo mejor que tenemos, la democracia. Los que sostienen que todo el peronismo es corrupto también ponen en peligro la democracia, porque representa al menos a la mitad de la sociedad. Eso no significa reducir todo a López. Hay que investigar para arriba, para abajo y para los costados, pero sin destruir lo más preciado de la sociedad, que es el sistema democrático. El caso López tendrá un enorme costo social si no se hace justicia, y también lo tendrá si se sostiene el cinismo de no hablar de la contraparte privada que pactó y negoció con López la obra pública que lo enriqueció. Además, el hecho sale a la luz en un momento en que se está discutiendo si la legitimidad del 51% que recibió el presidente Macri en las elecciones lo habilita a realizar esta dramática transferencia de recursos de los trabajadores al poder económico. El robo de López le quita legitimidad moral ante la sociedad al reclamo de mayor justicia social del peronismo, aun si López fuera el único involucrado. El robo de López pone legítimamente en duda la vocación de justicia social del peronismo. Ahora tendrá el desafío de recobrar la confianza social. Un partido popular, además de buscar la justa distribución de la riqueza y de poner el Estado al servicio de los más necesitados, debe dar un ejemplo de austeridad frente a la pobreza de su pueblo. Los movimientos populares no pueden caer en la tentación de justificar la corrupción bajo el pretexto de que la derecha cuenta con el apoyo económico directo de los empresarios. El caso de López le saldrá caro al pueblo, porque tapará por meses el robo institucionalizado que significa sacarle al pobre para darle al rico. Otra vez, el caso de López le saldrá caro al pueblo, porque tapará por meses el robo institucionalizado que significa sacarle al pobre para darle al rico. Hace 2 meses se le subieron brutalmente las tarifas a la población. Hoy el Congreso le quitará 3 de los principales impuestos a los ricos. Pero inevitablemente hablaremos de López. Y está bien que lo hagamos, porque a una sociedad empobrecida el robo le duele. Y porque si no lo condenamos como corresponde, sienta las bases para que la corrupción se incorpore como parte del paisaje social y nos empobrezca a todos social y moralmente. De ahora en más, el tema es, ¿vamos a hablar solo de la corrupción? ¿Vamos a hablar solo del proyecto político? ¿O podemos hablar de las dos cosas juntas? Digo, hoy en el Congreso, a esta hora, se está debatiendo sacarle los impuestos a los ricos. Sacarle los impuestos a los ricos. Yo leí hoy muchísimos comentarios sobre que estamos mal porque López se robó 8,5 millones de dólares, o 50 o 100. Estamos mal porque le están sacando a los pobres para darle a los ricos. Y al mismo tiempo hay que juzgar a López. Digo, mientras se está discutiendo en amparos judiciales para que la gente pague un aumento de 400% de gas o de 2000% de gas, hoy le van a sacar en el Congreso los impuestos a los ricos. Mirá, yo hace 31 años
que pago el impuesto a los bienes personales. Es el 1,25% del total del capital que tiene una persona. Una persona que tiene $1 millón paga $12.500. Una persona que tiene 10 millones de dólares paga $125.000 y está muy bien y se paga en todo el mundo. Bueno, ahora van a bajar esa tasa del 1,25 al 0,25. El tipo que pagaba $125.000 se va a ahorrar $100.000 por mes. Y a vos te dicen que te suben el gas, que te suben la luz, que te suben el agua porque al Estado no le alcanza la guita. Eso está pasando al mismo tiempo que López anda correteando por ahí con bolsos de guita. Están pasando las dos cosas. ¿Va a tapar el tema de López el hecho institucionalmente corrupto de que un Congreso le saque impuestos a los ricos mientras le pone un precio a los alimentos y a las tarifas que empobrece y lleva a una situación de hambre a la sociedad? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Vamos a hablar de un tema solo? Hay que hablar de los dos temas. De los dos temas vamos a hablar hoy. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Contame nada, las últimas cosas que sepas de lo que pasó con López. Bueno, a ver, el último dato, cuando uno se refiere a datos, es qué ocurrió más que declaraciones. Vamos a estar hablando de las declaraciones. Habló el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, sobre el tema. Ahora lo vamos a estar comentando. El dato es que José Francisco López se negó a declarar y hubo una suerte de, ¿cómo decirlo?, declaraciones cruzadas, o por lo menos una desmentida de quienes le hicieron la pericia en el momento, y la abogada, ¿no? La abogada que decía que López alucinaba, que estaba loco, decía incoherencias, cosa que puede haber sido, en el momento puede haber tenido un brote psicótico debido al estrés, había dejado de tomar la medicación para la hipertensión, se habló de abstinencia, se llegó a hablar, los médicos llegaron a hablar de abstinencia de alguna sustancia, no se determinó cuál. Pero lo que dijeron los médicos es que salió estable del análisis que le hicieron. Con lo cual, podría... No salió, en los análisis no salió ninguna sustancia. Exactamente, sí. Pero lo que efectivamente salió estable de los análisis que hicieron, que no tenía ninguna patología, simplemente que tomaba un medicamento para la hipertensión, para la presión, y una suerte de ansiolítico, pero en dosis normales. Ahora el tema es, ¿qué va a pasar? Se negó a declarar ahora ante la fiscal. Ahora, va a ir mañana al juzgado de Daniel Rafecas, que hoy ordenó 8 allanamientos. Vamos a estar hablando de quién es Daniel Rafecas, el juez de la causa de José Francisco López. 8 allanamientos en Santa Cruz, en Tucumán y en la provincia de Buenos Aires. Le inhibió los bienes y le dictó el secreto de sumario a la causa el juez Daniel Rafecas. Ha pedido, lo detuvo, como ya contamos ayer, del fiscal Federico Delgado. La carátula es enriquecimiento ilícito. La duda ahora es ver si efectivamente se unifican las causas en las que tiene el doctor Julián Ercolini por denuncias que se hicieron por sobreprecios en la obra pública, o si Rafecas va a tener la causa en paralelo de José Francisco López. Sí, ¿y los empresarios estuviste hablando vos, Darío? Sí, porque este tema obviamente abarca y le gana a cualquier otro. Sí, vamos a aclarar a la gente. No hay coima con una persona sola, no hay forma. ¿Sí? El funcionario recibe coima de un privado para ganar una licitación. Sí, claro, obvio. ¿Sí? Ahí me decía un empresario, y lo que hacía era, dice el menemismo, el que ponía más guita le daba la obra. En el caso de López, no, en realidad ganaba la licitación el que daba el mejor precio, pero después le pedía el 15%, algo así. Algo así, de hecho en algunas reuniones empezaron a hablar sobre ciertas situaciones en las cuales en la previa de la licitación ya se sabía quién iba a ganar y ahí venía un poco el tema. Pero, a ver, fue tema de conversación en todos los ámbitos empresariales, tanto en los más grandes como en los más chicos. Ayer, por ejemplo, hubo reunión en la UIA, la Unión Industrial Argentina, la entidad más grande, más importante, que no se tocó en el tema del día, ¿no? Era un poco el elefante en la sala, como dicen los yanquis, que es un elefante en la sala, cuando hay un tema del que no se puede no hablar. No sé, venís vos con un sombrero rosa y con mi Iván nos miramos, ¿no vamos a hablar de eso? Bueno, no se habló de eso en el tema del día, pero después en los pasillos sí se habló. Che, un llamado a la reflexión, los pseudoempresarios de la construcción, cómo van a tocar este tema, qué va a pasar. Y recordaban cuando se empezó a hablar mucho de Lázaro Báez en 2015, que se publicó la lista de los 40 contratistas más importantes. Que eso no le gustó nada a los empresarios, porque dijeron, no, nos metieron ahí, nos publicaron que estábamos ahí. Bueno, dicen, ¿qué pasará ahora para también empezar a abrir el paraguas? La verdad es que yo no veo que los medios de comunicación estén diciendo, bueno, a ver,
se supone que si le cobraba a todos coima. El primero es Techín, Sí. el tercero es Macri. Sí, bueno, están todos ahí en realidad. Es así. Digo, a veces siempre dicen, y empiezan y siempre terminan en Macri. Bueno, qué sé yo, el tipo está ahí, te lo llevas por delante, ¿no? Sí, obvio. Aparte lo que están planteando es que más allá de lo judicial, que por ahí en algunos casos llega más tarde que temprano, esto puede cambiar un poco el esquema de negocios o el esquema de armado en lo que puede ser la obra pública. También fue el tema de conversación en los ámbitos empresariales que no tenían nada que ver, pero decían, bueno, ahora cuando nos planteemos un tema al gobierno y demás, nos van a decir que nosotros defendíamos el modelo anterior, que la corrupción, que no sé qué. ¿Las pymes te decían eso? En dos cámaras empresariales pymes decían exactamente eso. Guarda con esto, ¿no? A ver si las pymes dejan de reclamar una invasión de importados para que no los tilden. Bueno, esa cautela, ojo, que va a aparecer. Pero además porque... digo, a ver, Iván, que de ahora en más el kirchnerismo o el Frente para la Victoria, ya está, los medios van a decir, si vos sos kirchnerista, digo, Recalde que devolvió 20 millones de dólares que le querían dar de coima, es corrupto. A ver, acá hay una discusión que es, ¿hasta dónde sabía Julio De Vido? ¿Hasta dónde sabía Néstor Kirchner? Obviamente, naturalmente, antes de fallecer, es una obviedad lo que estoy diciendo. ¿Y hasta dónde sabía Cristina Fernández de Kirchner? Sí. Eso lo determina la justicia, lo va a determinar la justicia. Desde el punto de vista político, uno puede decir, el peronismo, hoy no es una idea mía, me la decía un amigo hoy, el peronismo zafó de López Rega, el peronismo zafó del menemismo. Nadie dejó de ser radical por los 30 muertos. Bueno, perdón, te paro. Después de López Rega, cuando volvemos a la democracia, el peronismo pierde. Sí, pero se mantiene como una mayoritaria. Pero tardó mucho en ganar. Efectivamente. Y después de los muertos de la Rúa, el radicalismo está medio... Bueno, pero yo creo que la situación... violencia política en la Argentina hubo muchas veces. Muertos por represión, infelizmente hubo muchas veces. Nunca tan direccionada como fue la de la Rúa. Un exfuncionario de las más altas esferas del poder, con tantos vínculos con intendentes, gobernadores y empresarios, tirando bolso por encima de un convento, no hubo nunca en la historia de Argentina. Entonces, acá hay algo que es, ¿cómo lo procesa el peronismo? Por ejemplo, yo me imagino que Urtubey... Yo te voy a decir otra cosa, ¿no? También, ¿no? En los últimos 70 años no hubo ningún gobierno que genere tanta riqueza y la distribuya de esa manera. Digo, hay que ver cuando se acomoden los tantos, a dónde pone la gente ese bienestar que logró en los últimos 12 años y a dónde pone la gente los bolsos de guita de José López. Bueno, es que hay algo que para mí penetró, el discurso penetró, no tanto o no directamente, en realidad del gobierno o de la oposición al kirchnerismo, digamos, como Massa, que fueron más bien cautelosos y más bien hablaron de un daño, como decías vos, un daño a la democracia. Sí. No, lo dijo Massa, lo sugirió el jefe de gabinete de ministros, Macri dijo algo que es cierto, que el espectáculo era bochornoso, pero no se hizo tanto hincapié en eso. Ahora, ¿a qué me refiero yo con que al kirchnerismo le va a resultar muy difícil? A esto de, es indisoluble de las más altas esferas del poder. Y las imágenes son demasiado contundentes y el discurso de algunos medios que dicen, bueno, ¿cómo vas? Habría que hacer los números y obviamente los números no se condicen para nada, pero fuera, te subieron las tarifas porque López se robó 8 millones, por lo menos 8.500.000 dólares. Te quitaron el 40% del poder adquisitivo por esto. Bueno, ese discurso, al margen de si es cierto o no, yo creo que penetró. Pero déjame te leo algo. Ayer Jorge Asís dijo una frase que me pareció muy elocuente, con toda la agudeza que caracteriza a Asís. Dijo... Ayer no durmió nadie en la Cámara Argentina de la Construcción, dijo Jorge Asís. Y hoy Hugo Alconadamón dijo, no solo la Casa Rosada y el PJ pisan la ley del arrepentido, muchísimos empresarios le tienen pánico porque si el enterrador López habla, ¿qué significa? A ver, yo quisiera saber por qué hoy el Poder Ejecutivo no manda un proyecto de ley del arrepentido. Preguntémonos eso. Bueno, ahí... seguramente... Y bueno, porque los arrepentidos pueden hablar también de amigo tuyo. Lo dijo, Marcos Peña dijo que se estaba trabajando y que posiblemente la envíen. Acá el tema es, hoy lo hablaba con gente... Se va a reflotar el tema, ¿no? Que se había Sí, que lo habían tapado. Y Marcos Peña dijo que se iba a reflotar el tema ley del arrepentido. Acá hay varias cosas. La primera, seguro, es que... Primero hay que ver si López habla, ¿no? Ese es el punto número uno. Si López no habla, no hay intendente, no hay empresario, no hay gobernadores... que tengan que preocuparse, porque el tipo asume las culpas, sí, esta plata era mía, estaba mala vida, voy preso, creo que son de 2 a 6 años de prisión. Eso por un lado. Por el otro, yo desconozco si López hablará o no, mañana nos vamos a enterar porque va a estar adelante el juez Daniel Rafecas en Comodoro Pi.
Por el otro lado, lo que me decía gente del gobierno hoy es, si, sobre todo en la obra pública, son pocos los empresarios. Pero claro, a ver, en los últimos 10 años se hizo una cantidad de obra pública. Mira, en 2003 había 900 kilómetros de autopista y ahora hay 3.000. O sea, se triplicó lo que se había hecho en toda la historia. 2.100 kilómetros de autopista. ¿Cuántos empresarios hay que hicieron autopista? 3. Se hizo la ruta 14, la ruta de la muerte, la que va, la del Mercosur. Enorme, no sé la cantidad de kilómetros, 500, 600 kilómetros. El mismo. O sea, vas a buscar, se hicieron, no sé, 2.000 escuelas, se hizo 1 millón de viviendas. ¿Cuántos son? Son 10 tipos. Y te voy a decir, son 10 tipos. En cuanto a la Cámara que mencionaba Iván, por ejemplo, hace un tiempo se mantenían los mismos dirigenciales y demás. Ahora empezó a cambiar un poquito, pero eso también marca, incluso en la política empresarial también mantenía. Te voy a decir algo por último, vamos a hablar de los jueces. ¿Qué significa esto? Difícilmente esto no salpique al exministro de Planificación, Julio De Vido. Ahora, en Comodoro Pi, Julio De Vido tiene una excelente relación con muchos de los jueces federales. ¿Por qué? Primero, por vínculos personales, otro de laburo, y por otro lado, por relaciones que han tenido en común con empresarios que posiblemente estén vinculados en la obra pública. ¿Qué va a hacer la justicia federal? ¿Qué va a hacer la justicia federal en ese sentido? Es un desafío, no solo para el gobierno anterior, no solo para los empresarios, no solo naturalmente para este gobierno que no garantice la impunidad, sino también para los jueces federales que la vienen chocando y fiero de hace muchos años. Para mí es un problema para mucha gente eso que está pasando. Tenemos en el Congreso a Francisco Urrutia con Nicolás Massot. Francisco, buenas noches. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas noches. Con el móvil aquí en este salón de los pasos perdidos sigue esta sesión especial de miércoles aquí en la Cámara de Baja, el debate del proyecto de ley que incluye el pago de deuda a los jubilados, la actualización de haberes, el acuerdo con las provincias por los fondos coparticipables, también un nuevo blanqueo de capitales y las modificaciones impositivas. Pero si te parece, Roberto, ya los dejo en contacto con el diputado, el jefe de la bancada del PRO, hablamos de Nicolás Massot, que ya los está escuchando. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto, Iván, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Te hago una pregunta, Bien, no podemos salirnos del tema y después vamos a lo que están tratando ahí, de cuál es tu opinión, de qué repercusiones va a tener en la política argentina lo ocurrido ayer con José López. Bueno, no, es evidente, Roberto, es algo absolutamente, primero, sorprendente, por más que venimos viendo algunas otras cuestiones relacionadas con esta materia, es absolutamente sorprendente y vas pasando por distintas etapas, la bronca, la impotencia que se va yendo por ver que esto ha demorado tanto tiempo, a pesar de que han habido denuncias hace años con esquemas que incluían no solamente a López sino a De Vido y que recién ahora veamos que la justicia empieza a tomar cartas en el asunto y cuando tiene que ocurrir algo tan obsceno como que lo encuentren infraganti, ¿no? Pero en definitiva lo que creo que todo el pueblo argentino espera y en esto la verdad que es bueno que también sectores del Frente para la Victoria que tal vez venían de alguna manera negando que estas cosas hubieran ocurrido, que hoy han encontrado un límite en esta manifestación y que podamos ahora también combatir estos hechos de corrupción que son absolutamente objetivos y contundentes todos juntos, porque si estamos logrando consensos en medidas tan importantes como lo hicimos con acceso a la información pública, con el IVA o con tantas otras iniciativas, creo que la lucha contra la corrupción sin duda tiene que ser una bandera que abracemos entre todos. Nicolás, ahora sí yendo al tema por el que estás ahí. Digo, yo tengo muchas contradicciones con respecto a lo que está sucediendo porque yo soy de los que está de acuerdo con el aumento de los jubilados, pero no puedo comprender algunas quitas a los impuestos. Yo le contaba recién al público, yo hace 30 años que pago impuestos a los bienes personales. En poco tiempo, en vez de pagar el 1,25, voy a pagar el 0,25. ¿Por qué razón en un país con tantas carencias, en un país que le está subiendo los precios de la energía a la población porque ya no se los puede subsidiar, vos le bajás el impuesto a los ricos? Mira, es bueno que hagas esa pregunta porque en realidad es algo que no ha salido tanto y que nosotros hemos hablado mucho con los gobernadores y te voy a decir que la principal razón es una federalización del ingreso y te voy a explicar bien por qué.
bien, y vos lo vas a entender bien, bienes personales es un impuesto al patrimonio que se superpone, y bienes personales es coparticipable. Esto quiere decir que comparten su recaudación la nación con las provincias. Y hay otros dos impuestos que también son al patrimonio, pero que son netamente provinciales, que son el impuesto a las patentes, pero sobre todo el más importante, el impuesto inmobiliario. Históricamente las provincias no han aumentado y no han corregido las bases imponibles del impuesto inmobiliario o de los bienes registrados en la provincia, justamente porque lo que querían era recaudar solamente para la provincia. Entonces tocaban la alícuota, aumentaban la alícuota y no tocaban la base imponible para que bienes personales no aumentara su recaudación. Y lo que nosotros estamos haciendo con esto es liberar, el intento fue directamente eliminar el impuesto para que las provincias recaudaran todo lo equivalente por el impuesto inmobiliario y en todo caso que la comisión que se crea al respecto discutiera la necesidad de un impuesto a la herencia que está en la agenda, pero insisto, la verdadera razón fue una federalización superior de los ingresos. Vos sabés que esa doble imposición existe en muchísimos países, digo, el impuesto a los activos nacional, la verdad que es raro que se retire, más allá de que existan impuestos provinciales y hasta tasas municipales. Está bien, pero nosotros... En muchos países del mundo existe, Roberto, pero no en muchos países del mundo existe el debate tan profundo y prolongado en el tiempo respecto de la redistribución de ingresos. Es decir, no hay muchos países en donde haya una discusión abierta en décadas de qué le corresponde a las provincias y qué le corresponde a la nación. Nosotros estamos abriendo esa discusión con mucha predisposición y así como logramos un acuerdo por la devolución del 15%, estamos con muchas otras cosas tratando de arribar a acuerdos con las provincias. Sin ir más lejos, en la ley que estamos por votar en unas horas, hemos incorporado una extensión especial de la moratoria fiscal para ayudar a que las provincias paguen sus deudas. Hemos incorporado un capítulo especial para reabrir la discusión y la celebración de nuevos pactos interjurisdiccionales con las provincias para resolver los déficits de las cajas jubilatorias no transferidas. Es decir, que estamos permanentemente tratando de equilibrar esa relación de fuerzas entre nación y provincias que durante los 12 años del kirchnerismo tuvo tendencias tan unitarias. Te vuelvo al mismo tema que es el que más me preocupa. Digo, también van a eliminar el pago del impuesto a las ganancias a la distribución de los dividendos de las acciones. Digo, para explicarle a la gente, cuando invertimos dinero, digo, yo no hago plazo fijo, compro acciones. Cuando esas acciones distribuyen las ganancias, me cobraban hasta ahora el impuesto a las ganancias como corresponde. Ahora van a dejar de cobrarlo. Para mí es otro impuesto que le sacan a los ricos. No, en realidad lo que estamos sacando, Roberto, es lo que nosotros consideramos que es una distorsión, que es la ganancia por tipo de cambio. Que vos bien sabés que lo que ocurre es que muchas veces se compran acciones en otra moneda porque se compran en bolsas del exterior, pero se compran desde la Argentina y por las devaluaciones del tipo de cambio argentino puede haber una pérdida en el valor de la acción y en definitiva lo que estamos haciendo es cobrarle un impuesto a la devaluación. Esa es una distorsión que sí estamos eliminando, pero respecto del inciso B, que es el que vos decís, de la exención a los ADRs, lo estamos modificando, es decir, lo estamos sacando del proyecto, pedido por otros bloques. Y ahora te llevo al blanqueo. Digo, recién un colega que decía, a ver, si José López le hubiera dado la plata a la mujer y la mujer se presentaba en el blanqueo, zafaba, porque los familiares van a poder blanquear. Eso hace ruido. Mira, en realidad lo más importante es entender qué es lo que hay detrás o el paso siguiente al blanqueo, que es la UIF y la FIP investigando específicamente cuál es el origen de los fondos y de qué manera se puede explicar. Por supuesto que también la UIF tiene y la FIP también listas enteras de personas expuestas a posibles delitos tributarios, evasión, lavado de dinero, etcétera. Y además, obviamente, Roberto, ¿cómo funciona esto? Si vos ves o la UIF ve un blanqueo hecho por una fulana de apellido López, un fulano de apellido probablemente Macri, Kirchner, es decir, hay apellidos que llaman la atención y que se investigan expresamente. Otro tipo de chequeo, digo, estoy explicando chequeos que la UIF y la FIP hacen regularmente. Otro tipo de chequeo es que vos blanquees más de lo que equivale a tus ingresos de un año, por ejemplo. Es decir, hay disparadores que llaman la atención y que se investigan con mayor profundidad que lo normal. Y así es como funciona. La verdad es que nosotros consideramos que este proyecto era lo suficientemente robusto como para no excluir a nadie. Si entendemos en este contexto de tanta sensibilidad con todo lo que está ocurriendo, inclusive lo de ayer,
que es Claro, posible que haya mucha es un gente que no contexto- quiera entender estas cosas y entonces estamos cediendo a tal punto que te digo algo que puede ser una primicia incluso que estoy dando ahora, que no estamos cerrados a incorporar alguna exclusión más respecto a los familiares. Veámoslo en un par de horas, pero no estamos cerrados a hacerlo. Así que no es para nada, como se está diciendo en otros lados, que nosotros estemos buscando direccionar este blanqueo a nadie en particular, Roberto. Eso descartémoslo, porque ya quedó claro con todo lo que estamos haciendo que si hay algo que este gobierno vino a hacer es a combatir en serio el delito y a investigar efectivamente a dónde hubo corrupción, a dónde hubo lavado de dinero, a dónde hubo fraude fiscal, y no solamente que se resuelva, que vaya preso quien tiene que ir preso, sino además estamos tratando de pasar la semana que viene o la otra, y esto también es un adelanto, la ley del arrepentido y la ley de extinción de dominio, para no solamente encontrar a los culpables, sino lograr recuperar el dinero que se han robado. Muy bien. Nicolás, te paso con Iván y gracias por las primicias. Sí, Nicolás, ¿qué tal? Bueno, Buenas gracias, noches. Roberto. ¿Cómo andás, Iván? Bien, hablando un poco de jubilados, que a lo mejor es el corazón del proyecto de alguna manera, o cómo el gobierno lo impulsa. ¿Es correcto si yo te digo que en 3 años o en la extensión a otros 3 que se pretende por la moratoria, el 80%, 8 de cada 10 hombres y mujeres que se jubilen van a tener la pensión universal para la vejez, porque solo el 20% llega a los 30 años de jubilación? No sé si se entiende la pregunta. Sí, la entiendo. No es así. Es decir, aquí hay 2 moratorias vigentes. Una más reciente, que fue incluso una ley de la época de Massa como director del ANSES, y una más reciente, que fue la que impulsó Diego Bocio como director del ANSES. Esta última se cae el 18 de septiembre y nosotros solamente la vamos a prorrogar para las mujeres y vamos a dejar vigente la anterior. O sea que va a haber una moratoria vigente para todo el mundo, permanentemente, va a haber una moratoria especial para mujeres entre 60 y 65 años y en complemento de la moratoria a partir de los 65 va a haber un ingreso universal a la vejez para todo el mundo, que incluso va a ser posible cobrarla, es decir, para que ustedes tengan una idea, va a tener criterios similares a la asignación universal por hijo. Esto es decir, que se va a poder cobrar esa asignación a la vejez inclusive trabajando. Esto es para darle la oportunidad a la gente que quiere completar sus aportes trabajando, a que lo pueda hacer con un ingreso que se parezca a la jubilación mínima garantizado y que entonces no tenga que elegir la moratoria que lo deja en la mínima de jubilación, sino que tal vez por unos años más que trabaje con la asignación a la vejez pueda completar sus aportes y jubilarse con un haber más alto. Ahora, Nico, perdón, muy cortito, Roberto. La mínima, que es la mayoría de los jubilados la que lo percibe, ¿está excluida de esta reparación histórica, como se llama el proyecto, o está incluida? No, está incluida, está incluida para todos aquellos que se han jubilado con la mínima a través de sus aportes. Claro, los que se jubilaron a través de la moratoria, claro, no. Claro. ¿Y eso no sería los algo que a se jubilaron a través de la revisar? moratoria. Mirá, Iván, como siempre decimos, nos preguntaron lo mismo cuando hicimos la elevación del mínimo no imponible de ganancias o cuando damos la devolución del IVA. Siempre nos preguntan, ¿es suficiente? Y yo siempre no me voy a cansar de contestar, no es suficiente. Es lo que podemos hacer en 6 meses de gobierno. Ojalá podamos en 6 meses más estar discutiendo un aumento de la mínima y un aumento para los de la moratoria, no tengo duda. Pero nos pareció que esta era la prioridad, era zanjar una deuda histórica de 15 años y por aquí queremos empezar. De ninguna manera queremos terminar acá. Muchas gracias, Nicolás. Buenas noches. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Buenas noches. A ver, vamos a explicar un poco de qué se trata, porque hoy, está cambiando el país. En gran parte de lo que está ocurriendo hoy es un cambio muy fuerte para muchas personas. Primero vamos a hablar del blanqueo. A ver, ¿qué es el blanqueo? Vos te llevaste la guita afuera. Mirá, los argentinos tienen más o menos 300.000 millones de dólares en el exterior, pero declarados en la AFIP tienen nada más que 280.000. Es decir, el 92% de la guita que está afuera se evadió, no pagó impuestos. Solamente el 8% se la llevó pagando impuestos. Pagando impuestos pueden hacer lo que quieran, pero la verdad es que 9 de cada 10 dólares que están en el exterior no pagó impuestos, evadí. El tipo que evadió delinque, es un delito. Cuando vos evadís más de una cantidad de plata, incluso vas preso. Si la evasión tiene que ver, por ejemplo, con retener el aporte a un empleado y no pagarlo, también vas preso. Es decir, es un delito grave evadir. Cuando vos blanqueas, le estás perdonando. Le estás perdonando. Te perdono que vos delinquiste.
¿ok? A tipos que son millonarios, no a uno que fue a robar una flautita en una panadería, ¿sí? Ahora, entonces uno se pregunta, ¿para qué? Bueno, vos podés decir, no, lo que pasa es que tenemos tanta necesidad de guita que le vamos a pedir que la traigan. Yo te quiero mostrar la primera placa del blanqueo, que esto no es así, porque la verdad es que en este autoblanqueo, porque la verdad es que la mayoría de los funcionarios del gobierno de Cambiemos han dicho, tenemos plata afuera. Ha habido un ministro que dijo, ahora no me acuerdo cuál fue que dijo, algunos no tienen o algo así, te dijo a vos un... No, eso era sobre sociedades offshore. Ah, sociedades offshore. Bueno, sí, exactamente. La sociedad offshore la tenés con una cuenta. No, pero el caso para mí más emblemático fue el del director del presidente del Banco Nación. El presidente del Banco Nación. Que dijo, tengo plata afuera como todos los argentinos. Claro, por eso. Qué amigos, y que el 85% de su patrimonio está fuera del Por país. eso le pusimos el autoblanqueo, ¿ok? A ver, no es repatriación. Yo voy a tratar de explicarte. Si a mí me dijeran, mirá, ¿sabés qué pasa? Le vamos a perdonar, pero van a traer 50.000, 60.000, 70.000 millones de dólares. Cerremos los ojos, perdonémoslo, que con esto comen todos los pibes, hacemos hospitales, hacemos escuela, zafamos todo. Total, viste, hay que perdonar, perdonamos. Bueno, no es así. No es así. Es decir, vos le perdonás a los tipos, la plata no está más negra, no está más escondida, es de ellos, pueden hacer lo que quieren. Y pueden no traerla. De hecho, la mayoría de los especialistas dicen que es lo que van a hacer. No la van a traer. Vos me decís, ¿para qué lo hacen? Bueno, pregúntale a Macri. Digo, ¿sí? Pregúntale a Macri. A mí me parece que esto es terrible. Es decir, también dicen, no, lo vamos a hacer porque pronto va a haber mucha información y se va a saber. Entonces ahora todos van a querer venir, porque por la información que va a haber no van a poder esconderse más. Bueno, mirá, cuando un chorro no se puede esconder más, lo que haces es detenerlo. No perdonarlo porque el tipo estaba cercado por la policía. Bueno, esto es lo mismo. Si nos íbamos a enterar de todos los que tenían la guita afuera y habían evadido, bueno, nos enteramos y que paguen los impuestos, todos los impuestos que debían sobre eso. Bueno, no lo van a hacer. Y lo segundo es lo que guarda acá. Es factible que se cambie, no lo digo por seguro, pero es factible que se cambie. Hasta ahora este blanqueo no incluye a familiares de funcionarios. ¿Por qué te ponemos esto? Porque, a ver, la mayoría de los tipos que hacen estas cosas, que esconden guita, la ponen a nombre de la mujer, de la suegra, de un sobrino, qué sé yo. Entonces vos decís, bueno, a ver, un ministro de este gobierno que tiene la guita fuera en negro no la puede traer, pero la mujer sí. Bueno, así estaba la ley, así entró hoy a la noche la ley. Es decir, las esposas, los hijos, los primos, los tíos de los funcionarios pueden blanquear. Es decir, que vos podés tener en este momento un funcionario con guita negra, la va a traer, va a zafar y nunca nos vamos a enterar porque hay secreto fiscal. ¿Tenemos otro funcionario? Ah, está Héctor Recalde. Vamos a volver al Congreso. Está Francisco Urrutia, en este caso con Héctor Recalde. Francisco. Sí, Roberto, seguimos con el móvil aquí en el Salón de Pasos Perdidos, en esta sesión especial de miércoles en la Cámara Baja. Ya te voy a dejar en contacto con el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, el diputado Héctor Recalde, pero antes quiero hacer una pequeña pregunta. Diputado, técnicamente los diputados de la provincia de Misiones, hablamos de Maurice Clos, Jorge Franco y la diputada Silvia Risco, técnicamente siguen adentro del bloque, están afuera, pasan a ser aliados. Recién estuve hablando con Maurice Clos y con Franco, no estaba Silvia Risco, y me contaron que quieren armar un bloque de ellos, independiente, por cuestiones de movimiento, de estilo, pero que realmente en el fondo de la cuestión siguen siendo partícipes de la política del bloque de Frente para la Victoria PJ, solamente que van a hacer otro bloque y vamos a actuar seguramente en consumo de acá en adelante. ¿Sorprende que haya sido hoy, el día después del caso López? No, porque ya habíamos tenido noticias, ellos tienen unos matices diferenciadores, en algunos casos votaron distinto a nosotros, pero realmente, digamos, uno acepta que existan matices diferenciadores y hay que hacer primar lo principal sobre lo secundario, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora sí, Roberto, ya te escucha el jefe de la bancada, Héctor Recalde. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Héctor, ¿cuánto afecta lo que ocurrió con José López al kirchnerismo, al Frente para la Victoria, al peronismo? Se va el sonido. Te repito la pregunta, ¿me escuchás?
Ahora te escucho Ahora mejor. sí. Si cuánto afecta al peronismo. Y claro, bueno, el suceso de José López. El tema de José López. Sí. Y la verdad que fue un baldazo de agua fría. Pero también quiero decirlo con mucha claridad, fue un garrón para nosotros. Obviamente que lo primero que hicimos, apenas nos enteramos el bloque por unanimidad, condenó, y en este caso yo siempre defiendo los principios republicanos, vos lo sabés, de presunción de inocencia, defensa en juicio debido a proceso legal. Pero acá había un delito en fraganti. Es decir, el hecho de tener 8 o 9 millones de dólares no hay ninguna posibilidad de alegar presunción de inocencia. Al revés, hay una presunción de culpabilidad. Entonces no tenemos por qué defender a ningún corrupto. Y lo primero que hizo el bloque fue realmente repudiar un bochornoso suceso. Y me parece que cumplimos con nuestra obligación moral. Pero también queremos decir, ojo, esto no nos afecta a nosotros principalmente, por supuesto, porque era un exfuncionario de nuestro gobierno. Pero hay que tener cuidado porque la corrupción es inherente a la condición humana. Y podemos hablar de corrupción, de muchas corrupciones. No lo voy a decir porque parece que uno quisiera exculpar a José López, de ninguna manera. Pero que yo me acuerdo de las cloacas de Morón, con Rousselot, que me acuerdo de Papel Prensa, que me acuerdo del HBC, que me acuerdo de los Panama Papers, me acuerdo de todo eso. O sea que, ojo, lo que tenemos que cuidar es que abusar. Hoy escuchaba un comentario, decían que en la Casa de Gobierno estaban contentos. La verdad es como la hiena, ¿no? Reírse de esto es ser como la hiena. Héctor, te paso. No voy a decir, no voy a decir la característica de la hiena, ¿no? Te paso al tema que te convoca esta noche. ¿Cómo no? ¿Cuál es la posición de ustedes sobre el tema de los jubilados? Bueno, nosotros creemos que esto es un engaño. Desde el título pomposo y retórico, la realidad es que joroba a los jubilados esto, porque atenta contra la sustentabilidad del sistema, porque no cumple con las sentencias judiciales de la Corte Suprema, en el caso Badar, Elif y otros más, porque además ahí va a generar jubilado de primera y jubilado de segunda, es decir, que es una engaña pichanga esto. En realidad lo que se hace es poner de mascarón de proa una supuesta defensa de los jubilados para terminar con el blanqueo, y con un blanqueo horrible, porque el blanqueo ya es algo que nos disgusta a todos blanquear. Pero bueno, a veces las necesidades de recursos, etcétera, justifican. Pero tiene que ser un blanqueo siempre restrictivo y además no solamente la redacción restrictiva, sino la interpretación restrictiva. Nosotros, por ejemplo, en el artículo que ahora es el 84, era el 85, le prohibía a los periodistas transmitir el conocimiento que pudieran tener del blanqueo, sacamos un comunicado de prensa y pusimos el grito en el cielo. Sacaron a los periodistas, pero no sé quién redactó eso. ¿Vos sabés qué es un comunicador social? Porque sacaron a los periodistas y a los comunicadores sociales. No sé quiénes son los comunicadores sociales, pero dejaron a los terceros. Y los terceros son todos. Sí. Y este secretismo no tiene nada que ver con los principios republicanos. No puede haber secretismo. El que blanquea se expone al blanqueo porque evadió. Entonces, si evadió, está bien que haya una franquicia, que se le perdone, hay otros cuestionamientos también para hacer. Héctor, te va a hacer una pregunta. ¿Por qué no incluir a los familiares, por ejemplo? Te va a hacer una pregunta Iván Jabrowski. Te estaba escuchando recién. Héctor, ¿qué tal? Jabrowski. Sí, Iván te saluda. A ver, Iván, uno en general no adjetiva, volviendo al tema López, ¿no? Uno en general no adjetiva, pero viendo que vos sos el que está poniendo la cara, sos el último que debería poner la cara porque fuiste alguien que siempre se manejó en derecho, rechazaste una coima de 20 palos. ¿Dónde está la gente que debería estar hablando ahora del Frente para la Victoria? Concretamente, las máximas autoridades del Frente para la Victoria, ¿dónde está Cristina Fernández de Kirchner? De allí para abajo. ¿Va a hablar? ¿Va a salir? Porque hay muchos votantes del Frente para la Victoria que están esperando eso. Bueno, yo tengo la responsabilidad de poner la cara, como decís vos, porque soy el presidente del bloque Frente para la Victoria. Así que lo hago y lo hago con todo gusto, porque así como condeno la actitud corrupta de José López, defiendo la presunción de inocencia, porque acá los títulos, por ejemplo, de Clarín o de La Nación de hoy, decía, encontraron al segundo de Julio De Vido con 8 millones de dólares. No dijeron José López, dijeron el segundo de Julio De Vido. Evidentemente hay una intencionalidad de descalificar a Julio De Vido y ponerlo en la picota. Afortunadamente, cuando yo leo todos los diarios, en la página 12, no del diario página 12, en la página 12 de Clarín, escribe Julio Blanc y dice: López tenía absoluta autonomía y no tenía nada que ver con Julio De Vida. Eso sirve porque si desde un diario opositor a nuestro modelo,
como es Diario Clarín, un periodista prestigioso, con quien yo respeto profesionalmente, no tengo ninguna coincidencia ideológica, está diciendo que no tiene nada que ver, hay una intencionalidad en salpicar a otros compañeros. Y uno tiene que salir a defender porque, en primer lugar, ahí sí, para debido que cada vez que fue citado a la justicia concurrió, rige el principio de inocencia. Muchas gracias. La presunción de inocencia. Muchas gracias, Héctor. Un Gracias abrazo. a ustedes, los saludo a Chao. los dos. Hasta luego, un abrazo. En un minuto, primero vamos a volver al Congreso, estábamos buscando a Sergio Massa. Y después te vamos a terminar de explicar lo que se va a votar hoy. A ver, esto deja entrar capitales que evadieron guita. Esto cambia el sistema jubilatorio de manera dramática y esto le quita los impuestos más importantes que pagaban los ricos. Esto le quita los impuestos más importantes que pagaban los ricos. A vos te están subiendo la luz, el gas, el agua, porque dicen que el Estado no te puede seguir cobrando ese precio. Bueno, a los ricos esta noche les van a bajar los impuestos y ahora te lo vamos a contar. Ya volvemos, dale.